probable será que caiga en el olvido y mejor será nuestro granito de arena, ¿no? También os quería decir que quizás más una experiencia personal, más que nada que tenga que ver con el libro, que después de recibir el encargo de escribir este libro, viajé a la República Dominicana por primera vez en mi vida. Yo nunca había estado allí, ni siquiera en el Caribe, y me pasó una cosa muy curiosa, ¿no? Que había estado 3 años viviendo y trabajando en África y tuve la gran suerte, en parte gracias a Miguel Ángel Mellado, de recorrer muchos países de África Oriental y de conocer a muchas etnias y gente de diferentes zonas, de diferentes regiones de la zona, ¿no? Pero lo curioso fue que cuando llegué a la República Dominicana y fui a la zona oriental, que es donde se concentra una parte de las plantaciones de azúcar, allí me encontré a los mismos africanos que yo había visto en África, en Kenia, en Uganda, en Tanzania, ¿no? Y me pareció que eso era una señal, como que de alguna manera se cerraba un círculo, ¿no? El libro del padre Christopher me ponía de frente otra vez a los mismos africanos con los que yo había oído y a los que yo había recibido su testimonio y había denunciado o escrito en artículos o lo que fuera, ¿no? Y creo que el mensaje que eso transmite, en mi opinión, es que seamos de donde seamos, vivamos donde vivamos, tengamos el color de piel que tengamos, en el fondo todos procedemos del mismo lugar, todos tenemos los mismos sentimientos y todos sabemos reaccionar ante el amor, ante el odio, la rabia, la injusticia. Y creo que esa fue una gran lección personal, ¿no? Ver cómo esa gente que yo me encontraba en el Caribe era en el fondo la misma gente que yo me había encontrado en África y que de alguna forma me sentía muy identificada y todos procedemos del mismo sitio. Eso fue tremendamente enriquecedor. También les quería decir que a mí escribir este libro me ha hecho ser mejor persona. Me ha dado una lección muy importante que el padre repite mucho, ¿no? Yo creo que para mí se ha convertido en una frase muy importante, que es que no te olvides de los que no tienen nada, de los pobres, del humillado, del marginado, del abandonado, del débil, del enfermo. Hoy en día en nuestra sociedad creo que nos estamos olvidando un poco de lo que es verdaderamente importante y está todo tan mercantilizado que parece que si no tienes todo y en el último momento estás lleno de cosas materiales, pues que no ocupas tu lugar, ¿no? Y yo creo que esa ha sido la gran lección para mí, no olvidar, o sea, tener en cuenta, tener siempre muy presente al que no tiene nada. Es una lección que le agradezco al padre Christopher y yo creo que sería un poco el titular, ¿no? de mi experiencia con este libro. Muchas gracias por venir. Nos hablará ahora Noemí Méndez, abogada especializada en Derecho Laboral y Constitucional. Yo conocí al padre Christopher Harley en el año 1997, no recuerdo el mes. A los 5 minutos de nuestro encuentro, yo juré que sería el último y que no volvería a hablar con él. Buenas noches. Soy Noemí Méndez. Nací en un batey llamado Las Pajas, en San Pedro de Macorís, República Dominicana. Soy la 7ª de 8 hermanos. Todos somos sobrevivientes del batey. Gracias a la visión y al sacrificio de mi padre, un hombre humilde, trabajador de la caña, y a la férrea voluntad de mi madre, de que la caña no fuera el destino de sus hijos. La vida se encargó de enseñarme que el batey era mucho más serio y peligroso que las vacaciones que pasábamos junto a mi padre.
Esa enseñanza crítica se la debo al padre Christopher Hatter. Esa es quizás la razón por la que 15 años después no he podido cumplir mi promesa. Estoy aquí, pero no soy yo, dice una canción popular de mi país. Tengo la gran responsabilidad de representar a los miles de trabajadores, de hombres, de mujeres, de niños, que desde el Batey me prestan su voz para ustedes en el día de hoy. Estoy aquí y aunque siempre es agradable encontrarse y acompañar a un amigo tan fiel como el padre Hatter y encontrarse con otros amigos también, me duele que 15 años después tenga penosamente que decir que el Estado Dominicano ha sido incapaz de intervenir de manera efectiva en una situación de violación de derechos como la que se vive hoy en los bateos dominicanos. Soy consciente de que este tipo de acciones desagrada a mucha gente en mi país. Para mí tampoco es agradable. Amo y respeto a mi patria y a mi gente. Sin embargo, nadie puede decir que no agotamos todos los recursos del diálogo, de la propuesta, la vía jurídica, la mediación a nivel interno. Porque amo y porque respeto a mi país, estoy aquí. Y porque amo y respeto a mi país y aspiro a que mi país respete y haga respetar las leyes. Ni quien les habla, ni el padre Hatter, ni las personas que colaboran en este proyecto y en esta propuesta, tenemos una cruzada en contra de nadie. No tenemos enemigos favoritos. No se trata de ser amigos o enemigos. Se trata de opresores y de agresores, de oprimidos y de víctimas. No trabajamos en contra de nadie, ni organizamos campaña para perjudicar a nadie, pero sí trabajamos para favorecer la justicia y para restablecer la dignidad secuestrada. Estoy totalmente consciente de que estoy en un escenario prestado. Antes de venir el viernes, justo el viernes, me reuní con un grupo de trabajadores y les pregunté qué querían que yo dijera hoy aquí. Les hablé de que se iba a poner en circulación un libro que hablaba de ellos, un libro que hablaba de su vida, un libro que había escrito una periodista que algunos pudieron ver, pero que era la historia contada por su amigo, el padre Cristo. Y voy a decir textualmente lo que me dijeron los trabajadores. Y era como si me lo estuviesen dictando. Nosotros queremos que diga que queremos tener un salario que nos permita comer, que al final del día, después de 12 horas de trabajo, podamos darle comida a nuestras familias. Que si cortamos 3 toneladas de caña, nos paguen 3 toneladas de caña. Que no nos roben en el peso. Que si nos enfermamos, que podamos ir al médico. Que el trabajo no dependa del capricho del mayordomo del campestre. Tener agua, tener caminos. No vivir 7 y 8 personas en 2 cuartuchos. Tener baños donde hacer nuestras necesidades. Que nuestros hijos tengan acceso a la escuela sin el riesgo, y sobre todo las hijas, de ser violadas entre los cañamerales. Que nuestros hijos no tengan que caminar 4 o 5 kilómetros para llegar a la escuela. Que cuando no podamos trabajar, porque los años han cobrado su cuota, que no nos quedemos abandonados en el batey como bagazos y tengamos una pensión que nos permita vivir dignamente. Y después que me dijeron eso, yo lo he redactado un poco, por supuesto, me insistieron mucho en que ellos trabajan muy duro
y que lo que quieren es comer. Y lo repetían, y lo repetían, y lo repetían. Como ustedes pueden ver, lo que están pidiendo los trabajadores, lo que están reivindicando, es lo mínimo que un trabajador puede pedir en cualquier lugar del mundo. Hay un mensaje muy especial para ti, Padre. Te quieren ver, quieren escuchar misa, quieren bautizar a sus hijos. Ayer yo almorcé con Joana en su casa. Joana me pidió que hiciera una oración para bendecir los alimentos. Yo recuerdo que en la oración yo pedí pan para el que no tiene y hambre y sed de justicia para el que tiene pan. Entre otras cosas, Joana se conmovió y me preguntó que si siempre rezaba así, que si era un rito y que si siempre hacía la misma oración. Y yo le dije que no, que era algo que me había salido en el momento, pero que siempre pedía pan para el que no tiene y siempre pedía hambre y sed de justicia para el que tiene pan. Porque para mí eso no es solo una frase, tiene un contenido, tiene rostros, tiene nombres. Esos nombres que el Padre y yo conocemos tan bien y que son nuestros amigos. La miseria tiene nombre, la miseria tiene nombre y apellido. Y para nosotros esa miseria, el nombre y apellido, lo encuentra en el contexto del Evangelio. Finalmente, yo quiero compartir una historia que es muy reveladora de todo lo que pasa en el Evangelio. Yo tenía la certeza de que lo había visto todo, de que no me quedaba nada por ver y que yo no me iba a morir de espanto por nada que yo viera en el Evangelio. Sin embargo, me di cuenta que eso no era cierto. Canepa es uno de los batalles del ingenio Cristóbal Colón de la familia Lucini. Me parece que fue uno de los primeros batalles que el Padre visitó. Pero Canepa está muy cerca de un río, que es el río que le da el nombre al batey, el río Canepa. Cada vez que llueve, el batey se inunda hasta el tope de las casas. Y hay que trasladar a las familias, hay que ponerlas en escuela, y a veces tienen que pasar semanas fuera de sus casas. La empresa decidió de manera acertada trasladar el batey, derribarlo y trasladarlo a otro sitio. El batey completo fue trasladado. Los trabajadores fueron reubicados en otras casas. Todos menos ella. Ayer la dejaron sola en medio de piedras y escombros. La dejaron sola y totalmente aislada por 2 meses, con el miedo de que violaran a sus niñas cuando ella salía a trabajar, con el miedo de que se llevaran de la casa lo poco que tenía. El delito de Yela fue ser una líder en su bateo, fue denunciar las injusticias, fue acompañar a los trabajadores en sus reclamos. Su marido fue despedido arbitrariamente y desde el año 2008 está en los tribunales de trabajo su proceso. Otro pecado capital. Y para cerrar el prontuario delictivo de esta mujer, llena de valor y de coraje, era una acompañante fiel del Padre Christopher y hoy sigue abogando por los trabajadores. Por eso, cuando Yela le preguntó a Daniel Moreno, el jefe de campo de la compañía, que por qué a ella no la reubicaban, que por qué la habían dejado sola, que si a ella no le iban a dar un cuartucho como se lo habían dado a los demás para vivir con su familia, Daniel Moreno le respondió: dile a la doctora Méndez y al Padre Christopher que te busquen una casa. Y ella no tiene la casa, pero tiene un pedacito de terreno. Vive alquilada en una comunidad cercana. La casa
se hará. No sabemos cuándo, pero se hará. Yela salió de Canepa con la cabeza en alta y su dignidad intacta. Historias como la de Yela y miles de historias más que yo podría contar esta tarde son las que me hacen estar aquí hoy, hablando en nombre de los trabajadores y sintiéndome orgullosa de tener los pies llenos de polvo del batey. No son pocas las veces que cierro los ojos y veo aún con toda nitidez la luz de los amaneceres en el cañaveral. Veo todos esos rostros, su fisionomía, sus siluetas, cada nombre, cada persona, cada uno, como decía Noemí, en su extraordinaria dignidad, en su unicidad. Cada uno de esos niños, a veces en cueros, con los vientres hinchados por los parásitos y los gusanos. Veo los linieros, esos pobres hombres que con una maza de hierro arreglan las vías de los trenes que transportan la caña a los ingenios, y que viéndome llegar desde muy lejos, envuelto de polvo o de barro según la temporada, se quitaban las gorras y me saludaban y me daban la bienvenida, yo que tan poquito fui capaz de hacer por cada uno de ellos. Oigo sus voces, oigo sus cantos y me doy cuenta que ya para siempre son parte de mi vida y que los llevaré a todos dentro de mi corazón. Me veo entrando en esos cañaverales una y otra vez y me veo saliendo al caer de la tarde de un día más. Y me veo saliendo hoy con los mismos interrogantes con los que salía en aquel entonces. Preguntas que a vosotros incluso os pueden parecer muy extrañas. Salía preguntándome por qué los niños seguían riendo y eran capaces de fabricar sus pequeños juguetes con los desguaces de un envase de aceite o de la llanta rota de un tractor. No entendía por qué la llegada de un sacerdote con una camioneta vacía, excepto un pequeño maletín con los aperos para celebrar la Eucaristía, podía producir tanta alegría en personas que no tenían nada y que iban a seguir siendo exactamente igual de pobres cuando yo pudiera decir: podéis ir en paz, y me marchara por el mismo carril de lodo. Me resultaba incomprensible cómo podían cantar
con tanto entusiasmo y cómo podían rezar a Dios cerrando los ojos con tanta fe y con tanta confianza, sabiendo que Dios era bueno y que Dios nunca les había abandonado ni les abandonaría jamás. Yo me sentía desafiado como sacerdote y me sentía desafiado como creyente. No sé si podría calificarlo casi como de envidia. Y siempre pensaba, al llegar a mi casa y al entrar en mi pequeña capilla y postrarme ante el Señor, si yo tenía una fe de la misma calidad que la de estas maravillosas gentes con rostro de Viernes Santo. Y al mismo tiempo que despertaba tantos interrogantes que me desafiaban y que en el fondo me hacían tanto bien a mi vida cristiana, me ayudaron a descubrir con una hondura jamás sentida lo que era en el fondo celebrar la Santa Misa, lo que era celebrar en aquel lodazal la Eucaristía, cuando, como muy bien ha dicho Noemí, el ribete del alba estaba encharcada de lodo y sudorosa, y cuando yo llegaba al batey y tocaba 3 veces la bocina y salía la gente, de un cuartucho salía una mesa a la que probablemente le faltaría alguna pata. Otra señora sacaba la colcha de una cama por mantel. Y tengo un recuerdo imborrable, yo que tengo la alegría de poder decir que he celebrado misa todos los días de mi vida, en estos 30 años después de mi ordenación, sin faltar ninguno, que jamás podré olvidar la misa de una tarde, de un día cualquiera, en el batey de Sabanatosa, y en la silla destartalada de plástico que me pusieron, mientras un pobre muchacho que probablemente era de los poquitos que sabían juntar las letras y hacer la primera lectura de la misa, me quedé mirando el altar, esa mesa destartalada, ese mantel estampado con churretones, y me quedé mirando los floreros. El florero de la derecha era una botella de whisky y el florero de la izquierda era una lata de salsa de tomate en el que los dos habían puesto unas flores de plástico. Y nada más que les miraba y miraba esos floreros y pensaba en lo que era la Eucaristía a las 4 de la tarde, debajo de una mata de palma, y les oía cantar y escuchaba al pobre muchacho luchando por empatar las sílabas y tener algún sentido lo que estaba leyendo. Y no es que pensaba, ¿qué pensaría Dios de esta misa? ¿Cómo a Dios no se le podría conmover el corazón de ver tanta fe, tanta humildad, tanta sencillez? Y no es que pensaba en el pan y el vino, el grano de trigo que se muele en el molino, el racimo de uvas que solo da el mosto porque se pisa, y pensaba, si es que la Eucaristía es la vida de esta gente, si esto es lo que les han hecho estas pobres criaturas, que las han triturado como el grano de trigo, las han pisoteado como el racimo de uvas, que no son más que el bagazo. Cuando se muele la caña en el molino, sabéis que el jugo, del que luego se trae el azúcar y otros productos, se llama el guarapo, el jugo, y esa fibra que queda, que se desecha, es el bagazo. Y yo nada más que les veía, al final de la tarde, ahí alrededor de ese altar, una señora con el seno al aire, dando de mamar a un niño,